Buenas noches. Vamos a empezar. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 21. 1 de Timoteo 5, 21. Nueva versión internacional dice: Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. El nombre del tema es Sin prejuicios ni favoritismos. Y vamos a analizar el capítulo 5, principio del capítulo 6, donde Pablo, después de advertir a Timoteo en cuanto a su conducta y a su doctrina, le hace instrucciones en cuanto a la forma de tratar a la iglesia en general. Y se enfoca en 4 grupos de personas: ancianos y jóvenes, hablando con respecto a la edad; viudas; obispos, pero la palabra que se utiliza es ancianos, pero aquí no es en cuanto a la edad, sino en cuanto a responsabilidad; y a esclavos y amos. En cuanto a esclavos y amos, ya hemos visto en otras cartas de Pablo que se enfoca y en esencia dice lo mismo. En cuanto al trato a los demás, recordemos que Timoteo tenía que enfrentarse a los problemas de la falsa doctrina, y aunque tenía autoridad, la autoridad que tenía no era para imponerla ante los demás. Y en el tema pasado vimos que Pablo le dijo que tenía que ser ejemplo de conducta ante los demás. Entonces, cuando empieza a hablar sobre las relaciones en la iglesia, empieza a dar unas instrucciones muy importantes en cuanto a cómo la iglesia ayuda a ciertas personas y cómo se deben de tratar unos a otros, pero particularmente de alguien que tiene autoridad hacia los demás. Entonces, quisiera que viéramos que la instrucción es que lo haga sin prejuicios ni favoritismos. Y la palabra prejuicios en este pasaje es el griego prokrima, que se traduce como prejuicio. El diccionario Helps lo traduce como preferencia indebida mostrada por parcialidad o prejuicio. Entonces, cuando hablo de prejuicio, literalmente es juzgar antes de. Y los seres humanos somos muy prejuiciosos por naturaleza. Si tú ves a una persona con bata de médico, asumes que es un médico por un prejuicio. Como lo ves vestido, lo tratas, ¿no? Tú lo puedes ver incluso como los prejuicios te afectan a ti. Y si tú quieres ir a hacer algún trámite en un banco, lamentablemente como te ven, te tratan, ¿no? Es más, ahora con la inseguridad, hay un guardia en la puerta que te juzga según tu apariencia y determina si pasas o no pasas adentro del banco. Entonces, estos son prejuicios, ¿verdad? Mi vestimenta no siempre va a ser acorde a mi forma de ser. Así que si yo me quiero ir a un banco y mi vestimenta parece de delincuente, el guardia no me va a dejar entrar. Entonces, cuando hablamos de prejuicios en nuestra cultura, eso es muy común. Y las instrucciones que Pablo le da a Timoteo tienen que ser sin prejuicios. Esto implica que no puedo dejarme llevar por las apariencias, ya sea que tenga edad o no tenga edad, sea un anciano en la iglesia, sea una viuda. Se tiene que hacer una investigación. No podemos juzgar o, en este caso, seguir las instrucciones que vamos a analizar hoy sin asegurarnos que no es algo que nosotros creemos, sino que tenemos que tener la certeza de que estamos viendo lo correcto o estamos haciendo lo posible por profundizar en la situación y no dejarnos llevar por las apariencias. Y cuando habla de favoritismos, la palabra griega es prosclisis, que se traduce como parcialidad, y la palabra prosclisis viene de prosclinó, que se traduce literalmente como inclinarse hacia algo. Entonces, cuando habla de parcialidad o favoritismo, implica que con alguien no vas a ser tan estricto. Algunos los vas a favorecer, pero se está hablando de que es algo injusto. No debemos hacerlo con favoritismos. No voy a tratar a una persona que es muy cercana a mí de una forma y a otro de otra. Tengo que ser igual con todos. Entonces, la idea es que analicemos las instrucciones para estos 4 grupos de personas en la iglesia y que profundicemos para asegurarnos que cuando nos toque a nosotros tener algún tipo de situación que enfrentar, de acuerdo a lo que Pablo dice aquí, seamos conscientes de cómo hay que hacerlo
para no caer en prejuicios ni en favoritismos, ¿ok? Entonces vamos a leer 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Aquí se enfoca en cuanto a los ancianos y a los jóvenes en base a la edad. 1 Timoteo 5, 1 y 2, Nueva Versión Internacional, dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. Entonces aquí la palabra ancianos es presbúteros, que se traduce como anciano, y es la misma que es utilizada cuando hace referencia a los obispos o ancianos, que también son presbúteros. Entonces, cuando habla sobre los ancianos en calidad de obispos y los ancianos en cuanto a edad, la palabra griega es exactamente la misma. El contexto es lo que determina a cuál de las dos traducciones se refiere, a una persona con responsabilidad de la iglesia o una persona que es de edad avanzada. Aunque no se especifica a partir de qué edad es anciano, Pablo divide a las personas entre ancianos y jóvenes. Así que yo paso como joven todavía, ¿verdad? No sé quiénes sean los que de aquí para acá son ancianos, pero Pablo no hace una distinción en que mire los niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes de la tercera edad, maduros y luego ya adultos y adultos en plenitud y no, ancianos y jóvenes. Y la instrucción es: trátalos como a tu familia, a los ancianos como a padres, ancianas como a madres, a los hombres jóvenes como hermanos y a las mujeres como hermanas. Entonces, fíjate cómo alguien que tiene responsabilidad y autoridad en la iglesia debe tratar a todos como si fuera su familia. Y mencionábamos la clase pasada que lamentablemente hay muchos que pretenden imponer su autoridad y no te tratan como a un familiar, o bueno, quizás así traten a su familia. Pero uno de los requisitos para poder tener autoridad en la iglesia tiene que ver con saber gobernar bien tu casa. Así que las personas prepotentes quedan descalificadas. Una persona que ha nacido de nuevo y tiene autoridad en la iglesia tiene que tratarlos a todos como su familia, ¿ok? Entonces aquí Pablo, digamos que es breve en cuanto a lo que se espera hacia el trato de los demás, ¿verdad? Y recordemos que debía ser ejemplo de conducta. Si a una persona que tiene mayor edad que yo lo trato sin respeto, es un mal ejemplo a toda la congregación. Y si yo estoy liderando a las ovejas de Jesús, no van a seguir mi voz porque sabrían que es contraria a lo que la Biblia espera que hagamos. Entonces, yo pienso que el trato como hermanos, hermanas, padres y madres nos ayuda a dar un buen ejemplo. Y aquí es independientemente del asunto, porque habla de no reprender con dureza a los ancianos, sino exhortarlos como padre. Y aquí la palabra exhortar en griego tiene que ver con hablarle de cerca y convencerlo con argumentos. Entonces no se trata de imponer lo que yo digo o mi interpretación bíblica, sino de convencerlo. ¿Me explico? Eso implica que yo tengo, en cierta forma, cualquiera que esté en esa situación, tiene que saber demostrar que lo que esta persona interpreta, si fuera mi caso, que lo que yo interpreto es lo correcto, para poder demostrar sólidamente que tengo la razón. Así que no se trata meramente de percepción, sino de poder demostrar que lo que yo enseño o lo que interpreto de la Escritura en cuanto al comportamiento que debiéramos de tener es correcto. Esto es imposible si pensáramos que cada quien interpreta la Biblia como quiere. No se le podría demandar a alguien un comportamiento bíblico si no hay una forma en la que todos interpretemos la Biblia. Si no hay un sentido en lo que Dios dijo, entonces jamás podríamos tratar de corregir o instruir a alguien, porque todo mundo tendría la libertad de concluir como mejor le parezca, ¿verdad? Entonces, aquellos que piensan que cada quien puede interpretar como quiere, no es raro ver que en esas iglesias no se ejerce disciplina. ¿Te has dado cuenta? De hecho, hay personas que nos han encontrado en Internet diciendo: ustedes los reconocí como iglesia de sana doctrina porque me topé con una enseñanza de la disciplina en la iglesia. Y si no tienes una forma como de ver la Escritura como máxima autoridad, como inspiración divina, con el objetivo de encontrar lo que Dios quiso decir, es imposible que hables de disciplina. Porque no estás hablando de un punto, de un estándar de referencia, como en otras partes, en el que si cada quien interpreta lo que quiera, pues para mí significa esto, para ti significa otra cosa. Jamás puedo decirte que te debes de comportar como yo creo.
porque tú tienes libertad de interpretarlo como quieras. Entonces, una iglesia bíblica tiene que tener disciplina en la congregación, y para poder tener disciplina tienen que tener un estándar en común. ¿Ok? Entonces aquí se ve que cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene que reprenderlos, Pablo deja por hecho que Timoteo tiene que demostrar que este anciano, una persona mayor que él, y en ese contexto cultural implicaba mayor sabiduría, una persona, a pesar de que sea más sabia que otro, se puede equivocar y se lo deben de demostrar. ¿Ok? Entonces no es cuestión de percepción o de lo que cada quien quiera interpretar. Luego, después de ese tema breve, pasa a hablar sobre las viudas, y aquí sí profundiza más en cuanto a las viudas. Leamos versículo 3 al 7 en ese mismo capítulo. Dice: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. Entonces aquí Pablo empieza a tratar un asunto con las viudas que más adelante parece indicar que habían sido presas de los falsos maestros y que estaban haciendo cosas indebidas. Entonces en la iglesia se ayudaba a las viudas y a los huérfanos, y aquellas que estaban desamparadas eran apoyadas económicamente por la iglesia. Y Pablo empieza a hacer una descripción de aquellas que sí deben ser apoyadas porque están desamparadas, y aquellas que, a pesar de estar desamparadas, no deben ser apoyadas. Así que no se trata de que la iglesia ayude a los pobres en general, ¿ok? Sino que la iglesia puede apoyar a algunos pobres en general, pero en el caso de que vemos en esta carta, a los que se les ayudaba a vivir una lista en la que todo parece indicar que constantemente se les entregaba provisión, como vemos en Hechos, que se servía las mesas y que mucha gente vendía sus terrenos y los ponía a disposición de los apóstoles, y ellos repartían periódicamente comida, y que empezaron a haber quejas entre los griegos y los judíos de que algunos les daban más o menos. Eso nos deja ver en el contexto de que las iglesias realmente cooperaban entre todos para ayudar a los que estaban en necesidad, específicamente las viudas, como vemos en ese caso. Entonces, lo primero que dice es: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Esto de reconocerlas, la Reina Valera 60 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Y esta palabra honra, en la traducción lenguaje actual dice: ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. Como vamos a ver que el contexto tiene que ver con el apoyo económico que la iglesia hacía, aquí la palabra honrar, que también se va a usar en el caso de los ancianos más adelante, tiene que ver con un apoyo económico. Entonces, reconoce debidamente las viudas que de veras están desamparadas, dice la NBI. Pero, si una viuda tiene hijos o nietos, y aquí es importante notar que es en masculino, hijos y nietos no está hablando neutralmente, está hablando en el original está hablando hacia los hombres. Si tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces habla sobre una responsabilidad puesta sobre el varón. Sea que tengas a tu mamá desamparada o a tu abuela desamparada y eres hombre, tienes una obligación de sostenerlas. Entonces, ¿tú crees que aquí, imagínate que en la iglesia hay una viuda, no tenemos un caso así, si hubiese un caso así, hay una viuda que está en mucha necesidad, pero ninguno de sus familiares es creyente, pero entre sus familiares hay hombres? Deberíamos aplicar este criterio, tratar de convencer a los hombres de la familia de esta viuda que no son creyentes. ¿Deberíamos tratar de convencerlos de que mantengan a su viuda? ¿O esto aplica para los creyentes? Fíjate cómo Pablo asume que aquel que es creyente tiene amor no nada más hacia la iglesia, también hacia su familia. Y esto es importante porque yo he conocido, y quizás yo fui mucho tiempo también, de esos cristianos que aman más la iglesia que su familia, ¿verdad? Que normalmente se la pasan, bueno, yo me la pasaba mucho tiempo metido en la iglesia.
Y a mí me decían mis papás, oye, pues tú nomás estás en la iglesia aquí ni te apareces. Nunca convives, nunca hacemos nada juntos. No, pero ¿qué tiene? Yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, decía yo. ¿Pero qué será primero? ¿La iglesia o mi casa? Mi casa. Si quiero hacer las cosas en orden, si en algún momento se me fuese a considerar una responsabilidad, primero tengo que tener en orden mi casa. Y si soy hijo, tengo que cumplir con mis obligaciones como hijo para poder hacerme cargo de alguna responsabilidad en la iglesia, porque tiene un orden de prioridad. Entonces aquí está hablando obviamente en cuanto a los creyentes. Tienen que primero cumplir con sus obligaciones en cuanto a su propia familia. Podrás estar ayudando mucho en la iglesia, pero de nada sirve si tienes a tu familia abandonada. No está siendo congruente, ¿verdad? Primero la familia y luego la iglesia. Pero eso no significa que si tienes problemas en tu familia, entonces no vienes a la iglesia. Me explico que tienes que encontrar un balance entre cumplir con lo que Dios pide en cuanto a congregarnos y el cómo tratamos a nuestra familia. Así que no se trata de decir, como no estoy bien en mi casa, pues no voy a la iglesia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tienes la necesidad de estar en la iglesia, por consecuencia, debes estar bien con tu familia. Entonces, si no estoy bien con mi familia, no es excusa para que no vengas a la iglesia. Al contrario, vengo a la iglesia y me esfuerzo por estar bien con mi familia. A eso me refiero con las prioridades. Luego dice el versículo 5, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Y hace un contraste. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Aquí está hablando de ambos casos están desamparadas, las viudas. Pero la pobreza a unas viudas las lleva a una cosa, y la misma pobreza las lleva a otra, a las otras viudas, ¿verdad? A las que son nacidas de nuevo, a las que son hijas de Dios, la pobreza, según lo que podemos entender aquí, dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. De manera que la pobreza en una viuda creyente genera dependencia de Dios. Lo busca con mayor perseverancia, se esfuerza por estar más con Dios. Cuando habla de oraciones y súplicas, recordemos lo que la palabra oración significa, ¿verdad? Perdón, intercambiar deseos. Así que la viuda que está problemada constantemente va a estar orando porque, ya que no tiene cómo mantenerse a sí misma, tiene que aprender a confiar en Dios. Y la oración que implica intercambiar deseos, no se trata de convencerle a Dios o siempre estarle diciendo que le dé dinero, ¿verdad? Sino de que constantemente le pide a Dios que le ayude a aceptar lo que le está pasando. Entonces, aquel que es creyente genuino está en una situación difícil, no está refiriéndose a eso a que voy a estar dando, Señor, sácame de aquí, Señor, dame un trabajo, y duro y dale hasta que lo convenza. No, porque la palabra oración implica intercambiar deseos. Así que yo voy a estar orando mucho, no por convencerlo de que me cambie mi situación, sino para que me enseñe a aceptar lo que me está pasando. ¿Me explico? Entonces, cuando oramos, como bíblicamente se habla, no oramos para cambiar los planes de Dios, sino para que nos enseñe a aceptarlos. Un verdadero cristiano va a estar orando siempre en necesidad, específicamente aquí las viudas, porque sabe que tiene que controlar sus deseos y sus emociones para aceptar lo que Dios ha querido hacer con ellos. En cambio, dice, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Entonces, una se persevera en Dios porque sabe que tiene que dominar su carne y aceptar lo que Dios ha hecho. La otra se entrega al placer. ¿Qué se refiere aquí con el placer? Pues aquí hay un contexto histórico que no tengo muy bien claro. Pero vamos a ver que más adelante nos da un poco más información en cuanto a entregarse al placer y lo que algunas viudas ya habían hecho. Así que leamos un poco más adelante para tratar de entender qué es lo que se refiere cuando se entregaban al placer estas viudas. Pero hay un contraste. Unas se meten más con Dios y otras, vamos a ver más adelante, se alejan de Dios. Pero la situación es la misma en ambos casos. Así que la forma en la que reaccionamos a un problema nos dice mucho de quiénes somos, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Hay viudas desamparadas, pero el hecho de que estén desamparadas no es lo único que se requiere para que sean ayudadas. Tienes que observar a dónde las lleva esa pobreza. Si los lleva a buscar más a Dios, reconócelas. Si no las lleva a buscar más a Dios y al contrario hacen otro tipo de cosas, entonces no las tomes en cuenta.
¿Me explico? Versículo 7, engrégales estas cosas para que sean intachables. Está hablando aquí de las viudas, ¿verdad? Y luego vamos a leer del 8 al 10. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí sigue hablando de los hombres. Si hay un hombre cristiano que tiene familia, en este caso una viuda desamparada, y se atiene a que la iglesia la mantenga en lugar de él hacerse cargo, dice es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la idea de que el hombre provee no es una idea machista, es una parte del diseño de Dios sobre el humano. A Adán se le comunicó, se le enteró de la maldición en cuanto al sudor de su frente para sacar fruto de la tierra. Adán es protector de su mujer y la provisión cae en el área del hombre. Así que aquí está diciendo que aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí tiene que ver con aceptar el rol que corresponde a los hombres. No es decir, bueno, pues que la iglesia le ayude y yo no puedo. No. Si tienes esa situación, tienes que esforzarte aún más para sacar adelante a las mujeres que dependen de ti. En este caso podría ser su madre o su abuela. Entonces aquí tiene que ver con la congruencia entre un hombre que se dice creyente y su responsabilidad de provisión. Así que deja claro que si ni siquiera a tu abuela o a tu madre puedes, imagínate los de tu propia casa. No puede ser que haya personas, hombres, que se aseguran que son cristianos y al mismo tiempo son desobligados. No es congruente, algo no cuadra. Un verdadero creyente hombre va a hacer todo lo que esté a su alcance por proveer lo necesario para su familia. Luego, versículo 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Entonces aquí hay personas que entienden distintas cosas. Algunos dicen que aquí podemos entender que la viuda debe trabajar para recibir dinero de la iglesia. Trabajar en la iglesia. ¿Me explico? Prácticamente se entiende así como, si quieres que la iglesia te ayude, tienes que ser reconocida por tus buenas obras. Tienes que criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de la creyente, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Como una encomienda para seguir siendo apoyada económicamente. Pero no me cuadra esa idea a mí, porque ya no estás ayudando al pobre, ¿verdad?, sino que lo estás empleando. En el sentido de que, ¿de qué sirve que tú busques sus buenas obras si es algo que le vas a demandar? Se trata de que ayudes a los que son creyentes, no a los que se van a portar como creyentes con tal de recibir dinero. ¿Me explico? Es como le dices a alguien, oye, tiene un familiar enfermo y dice, oye, tú que eres cristiano, quiero que ores por mi familiar porque yo creo que Dios lo puede sanar. Y muchos le dicen, bueno, si quieres que Dios lo sane, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Haz esta oración, y ya hacen la oración. Y le dicen, ya, eres cristiano y ya naciste de nuevo. Órale, ¿y cuándo vas a sanar a mi enfermo? No, pues vamos a ver, vamos a orar y tú cree. Ok, ¿por qué hizo la oración de fe que buscaba sanidad? ¿Porque realmente buscaba a Dios o porque era el medio para poder tener la oportunidad de que sanen a su enfermo? Así que te das cuenta cómo aprovecharse de la necesidad de alguien para tratar de arrastrar a las cosas de Dios no tiene sentido. Porque el hecho de que una persona haga la oración no implica que van a hacer de nuevo, ¿verdad? De hecho, para que haga la supuesta oración de forma genuina y auténtica, tuvo primero que haber nacido de nuevo. Entonces aquí está diciendo, desde mi percepción, y puedes diferir, yo no creo que sea una regla que se le deba de imponer a las que ayudas, sino que son requisitos, atributos, comportamientos que la viuda debe tener para que pueda ser ayudada. Porque así nos aseguraríamos que estás apoyando a verdaderos cristianos, a una viuda que realmente nació de nuevo, no una que se va a esforzar por parecer cristiana con tal de recibir dinero. ¿Me explico? Entonces, si como en el caso de arriba, las que están desamparadas van y buscan a Dios, la consecuencia es que su comportamiento va a ser visible. Cualquier persona podría decir, bueno, esta mujer fue fiel a su esposo. Si es viuda, pues antes de que muriera, ¿verdad?
Entonces, cuando dice que sea reconocida por sus buenas obras, implica que es una persona que nada más se la pasa orando, pidiéndole, Señor, cámbiame, ayúdame, sino que hay una congruencia entre las cosas que hace también. Entonces, sería visible a todos que es una buena mujer, que hace cosas buenas. Dice, tales como criar hijos. No creo que tenga que ponerse a criar hijos ya a esa edad, sino los que tuvo que haberlos criado y enfocarse a criarlos. Y fíjate cómo hace una distinción del rol. A los hombres les dice que si no proveen son personas que negaron la fe y peor que un incrédulo. Y un requisito para saber que una mujer es creyente es criar a los hijos. ¿Por qué? Por el mismo diseño que tiene que ver con la creación original de Dios. Entonces, la mujer que no le haya dado el valor que merece la crianza de sus hijos, no puede ser tomada en cuenta. Luego, practicar la hospitalidad, pues eso implica poder hospedar a la gente, ¿verdad? Sobre todo aquellos que venían de otras partes. Lavar los pies de los creyentes. Obviamente aquí no es en sentido forzosamente literal, sino que es una práctica que se hacía con los extranjeros o gente que hospedabas en tu casa. Ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Ok, versículo 11. Las que no deben ser incluidas en la lista. Dice, no incluyes en esta lista las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Pausa. Las viudas más jóvenes les da por casarse cuando sus pasiones las alejan de Cristo. Y algunos piensan que casarse está mal, ¿verdad? Si ya enviudó, no debería volver a casarse, porque este pasaje parece indicar que las pasiones las alejan de Cristo y se casan, como si casarse hubiese sido por sus malos deseos. El matrimonio fue instituido por Dios y no hay nada malo en el matrimonio, ¿ok? Así que casarse en sí mismo no es un mal. Aquí nos dice que las jóvenes, sus pasiones las alejan de Cristo y se casan. Habría que ver con quién se casaron, ya que están alejadas de Cristo, ¿verdad? Y si consideramos la enseñanza de Pablo de que no os unáis en yugo desigual, sería difícil que una viuda que se ha apartado de Cristo se casase con un cristiano. Así que es muy probable que se apartaban de Cristo y se casaban con personas no creyentes. Versículo 12, así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Quisiera que lo leyéramos este pasaje en la versión Reina Valera 60. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿El error fue volver a casarse? ¿Ese fue su primer compromiso o el primer compromiso fue Cristo? Dice, alejadas de Cristo se vuelven a casar, ¿verdad? Faltan a su primer compromiso, por el contexto, que es lo primero que mencionó, alejarse de Cristo. Así que no está hablando de que se casaron por alejarse de Cristo en el sentido de que es algo malo, sino que alejadas de Cristo se vuelven a casar y ya no va a salir nada bueno de eso, porque ya se apartaron de Dios. Dice versículo 13, además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Y dices, órale. Bueno, imagínate esta situación. La iglesia apoya económicamente a una viuda. ¿Y la viuda qué haría ahora? Si la viuda no es una persona creyente, genuino, nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? Pues a darse la vida, al cabo que sustento no le va a faltar. Entonces, ¿qué va a andar haciendo con su vida en el día? Pues con Chana y con Juana, ¿verdad? Pasándose de lugar a lugar. Se vuelven holgazanas. Esto implica, en el contexto de la iglesia, que no están haciendo nada en la iglesia. Acuérdate cómo describieron las otras viudas, aprovechando toda oportunidad para hacer el bien. Estas, al contrario, no hacen nada, que al cabo ya tienen quien las mantiene. Ociosas y andar en casa. No solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Y quisiera que viéramos aquí la palabra chismosas, porque en esta ocasión no tiene nada que ver con el chisme. La palabra chismosas es fluaros, que se traduce como hablar tontamente o balbuceos. Entonces no se refiere nada más a que estés pasando un chisme, sino que dices cosas tontas y sin sentido. Dice el versículo 15, o sea, para entender o tratar de entender a qué se refiere con el esto balbuceo. Bueno, versículo 14, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y este pasaje demuestra que el problema no era casarse, ¿verdad? Le dice, cásate. En otra escritura tenemos que se pueden casar siempre y cuando sean el Señor.
Así que el contexto es que si tú estás con Dios, vuélvete a casar, ¿verdad? Siempre y cuando sea en Dios, con alguien creyente que sigue en el mismo objetivo. Y tengan hijos y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y si se vuelve a casar, la iglesia no tiene por qué mantenerlas, ¿verdad? Ya tiene un hombre que haga frente a esos compromisos. Y luego el versículo 15 es el que quería llegar. Dice, y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Entonces, esta holgazanería y hablar cosas sin sentido y balbuceos y apartarse en pos de Satanás, tal parece que es algo que estaba pasando en la iglesia, y en esta primera carta Pablo la menciona, pero si vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 7, tal parece que se demuestra que esas holgazanas que se apartaban de Dios y que andaban enseñando balbuceos es porque se fueron tras los falsos maestros. Dice 2 Timoteo 3, 1 al 7, nueva versión internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pausa. Cuando dice más amigos del placer que de Dios, implica que esa lista no es de la gente no creyente, ¿verdad? Sino de los que se supone que son cristianos, que deberían ser más amigos de Dios, pero no, son más amigos del placer. Dice, versículo 5, aparentarán ser piadosos, ¿ves? Está hablando de aquellos que supuestamente son cristianos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Así que estos falsos maestros se llevaban mujeres de las casas. Para llevarse una mujer de una casa implica que no hay autoridad, no hay hombre en esa casa. Así que es muy probable que cuando estamos leyendo la primera carta y las instrucciones sobre las viudas, donde aquellas que se apartaron de Jesús siguiendo sus pasiones, se hayan ido tras de falsos maestros, ¿verdad? Entonces ese tipo de viudas, aunque están desamparadas, no deben ser apoyadas porque no son genuinos creyentes. Luego, 1 Timoteo 5, versículo 16. Fíjate cómo dice aquí, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Fíjate qué distinto. ¿Cómo dijo que eran aquellos hombres que no proveían para los suyos? Negadores de la fe, peores que un incrédulo. ¿Y a las mujeres? Debe ayudarles para que no sean una carga a la iglesia. Fíjate cómo no le pone el mismo peso de la responsabilidad a la mujer. Aquí le está diciendo a la mujer, ayuda. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa? Proverbios 31, ¿verdad? Que tiene negocios y todo, pero sigue teniendo en orden su casa. Así que si había mujeres en la iglesia que tenían familiares, en este caso madre, abuela o quizás suegra, que estaba desamparada, tenía la responsabilidad de ayudar para que no sea una carga. Eso no implica que se va a hacer cargo de ella completamente, sino que va a aportar para que ella le va a aportar a esta viuda para que la iglesia no tenga que darle todo y se convierta en una carga. Entonces fíjate cómo pone distinta responsabilidad. El hombre que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La mujer debe esforzarse por ayudar a aquellas que tienen su familia que están desamparadas. Fíjate cómo no se le demanda lo mismo. Entonces, de esta forma, si las mujeres dijeran, no, pues yo no soy hombre y mi responsabilidad no es mantenerla, que la iglesia la sostenga, dice Pablo, tampoco. También ponte a hacer algo por apoyarla para que la iglesia no sea el único sustento, que no resulte en una carga. Y ahí deja con esto las viudas. Entonces, podemos ver que a las viudas se les tiene que hacer un examen minucioso, ¿verdad? De cómo eran antes de ser viudas. Cómo trataron a sus hijos. Pastillas. Gracias. Cómo trataban a sus hijos, cómo trataban a su esposo y cómo están viviendo ahorita. Y luego, una vez que las ayudas, tienes que ver cómo se comportan una vez que ya no están desamparadas. Están de holgazanas, de casa en casa, hablando cosas que no deben ser borradas de la lista. Así nos aseguramos que no somos prejuiciosos con ellas. Se investiga.
Antes, ahora y el después de ayudarla. No nada más, es cumple con los requisitos, métele la lista y ya. Tú dale dando dinero a las que están en la lista. No, asegúrate que las que están en la lista sean verdaderas cristianas. Si no, no se les debe de ayudar. Y lo digo porque es muy común que como cristianos seamos movidos en ese tema de que él está en pobreza y lo tienes que ayudar. Mucha gente ha venido aquí con nosotros contando sus tragedias. La gran mayoría de esos estoy seguro que son falsas. A veces es bien fácil captarlos en su falsedad cuando les haces preguntas simples y se contradicen. No falta el que anda de iglesia en iglesia diciendo, oiga, yo quiero hablar con el pastor, y ahí están afuera esperando hablar con el pastor. Y le ofrecen, oye, hablo contigo, no, si quieres, para que no te esperes. No, yo quiero hablar con el pastor. Bueno, y luego llega, no, es que fíjate que tengo así, tengo que irme para mi tierra, o tengo familiares así, o tengo que comprar las medicinas, esto, y etcétera, y termina pidiendo dinero. Nunca se aparece aquí, se aparece para, o sea, nunca había venido, viene, pide dinero y jamás se vuelve a parar aquí. Y algunos me ha tocado que les haces preguntas simples en cuanto a lo que la historia que te describieron y solo caen en contradicciones. Así que al principio les ayudas porque dices, bueno, te voy a ayudar. No, como que estamos medio inocentes en esa área todavía. Pero cuando ya te empiezas a dar cuenta, tienes que decirle, mira, nosotros apoyamos primero a los cristianos. Y te podemos ayudar si estás en verdadera necesidad, pero la Biblia me demanda que ya que no tengo todo el dinero del mundo para ayudar a todo el mundo, tengo que darle preferencia a los de la familia de Dios. Así que ven, congrégate, visítanos todas las veces que puedas. Déjanos ver cómo eres y la necesidad que tienes y con gusto te apoyamos. Y no se vuelven a aparecer aquí. Ponen su cara de enojados y se van. Quien realmente esté buscando de Dios para ser ayudado, ¿no estaría dispuesto a venir a congregarse? ¿Cuál sería el problema? Entonces, fíjate que no debemos dejar llevar simplemente por una historia triste donde no tiene con qué vivir, sino que bíblicamente tenemos que asegurarnos de que estamos ayudándole a gente creyente. ¿Ok? Y luego pasa el tema de los ancianos, pero no de edad, sino en cuanto a responsabilidad. Primera de Timoteo 5, 17 al 20 dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Se acuerdan que vimos en el caso de las viudas, verdad? Honra a las viudas. Y el contexto era de meterlos a la lista y de ser ayudadas. Hablando del contexto de apoyo económico, habla de los ancianos y vuelve a mencionar el honor. Y menciona doble honor. Así que es factible interpretar que hay varios tipos de ancianos. Número 1. A los que dirigen bien los asuntos de la iglesia, doble honor. Quizás había una cuota con la que se le apoyaba, porque no eran mantenidos por la iglesia, ¿verdad? Se les apoyaba a los ancianos. Y a los que lo hacían bien, quizás se le daba doble cuota. Especialmente a los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces, si yo estuviera en aquellos tiempos, yo podría decir, ¿qué onda? ¿Me echan un doble honor? ¿O cómo ven? Así que esto nos deja ver que no tiene nada de antibíblico que la iglesia apoye a uno de los obispos o ancianos, ¿verdad? Lo que nosotros hemos argumentado muchas veces en cuanto al tema de los pastores es que en ningún momento se especifica que deban de vivir ahí y que todo lo que junta la iglesia es para ellos y que ellos son los que administran el dinero y hacen lo que quieran con el dinero. Eso no es bíblico. Pero el que reciban un apoyo, bíblicamente hablando, tendría que traducirse a una cuota específica, por lo cual una persona que reciba un sueldo de la iglesia no estaría haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Pero tiene que haber transparencia, ya que no es el único anciano. El problema es con los de nuestros tiempos, es que son los únicos, ellos juntan el dinero, ellos lo cuentan, se lo gastan lo que quieran, argumentando que es para ellos, porque los diezmos eran para los levitas y en automático se denominan levitas. No, es correcto y es válido que se les apoye. Y si son buenos y se dedican a la enseñanza y a la predicación, hasta les puedes dar más que a los demás. Pero tiene que ser algo transparente. Y si a las viudas se les exige que sean verdaderas creyentes, ¿no se les exigirá a los ancianos? Así que no, pues yo soy el pastor y a mí me corresponde. No, déjame ver que tu enseñanza, tu doctrina, tu ejemplo, tu conducta es correcta, y si no, no te damos un peso, como ya analizamos hace varios temas atrás, ¿verdad? El que no quiere trabajar, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
y nos habla de la responsabilidad de no apoyar a aquel que no está haciendo lo que corresponde bíblicamente hablando. Dice, versículo 10, Pablo justifica, dice, pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y espero que no resulte ofensiva la comparación del buey con el anciano, ¿verdad? Está citando la Escritura. Dios decía que cuando traías a los animales para trillar, caen semillas al suelo, y algunos no querían que los bueyes comieran, y esa que se caía les ponían un bozal. Y Dios dice, no hagas eso. Podemos entenderlo de forma literal, o como Pablo está diciendo, si a los bueyes se les deja comer de lo que están recogiendo, ¿por qué no ayudarías a un anciano? ¿Me explico? Y luego, dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Eso es algo que Jesús enseñó. Entonces, luego dice, versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, cualquier persona podría ser acusada con un testigo, pero a los ancianos no. En el caso de la ley de Moisés, en el caso de los asuntos graves, también Dios decía eso. En el caso de algo donde la pena era asesinato, o la pena de muerte, perdón, no podía ser un testigo quien la acusara, tenía que ser 2 o más, para que hubiera verdadera contundencia y no estuviéramos en un caso de pleitos personales, donde yo lo acuso de algo y nadie más vio, nomás yo. Y yo lo acuso, no, es que este anciano hizo esto y esto, bueno, alguien más lo sabe, no, nomás yo. No aplica. ¿Por qué? Porque puede ser un pleito entre ustedes. Puede ser una especie de venganza personal. Pero si hay más personas involucradas, asumiendo que son creyentes genuinos, ¿verdad? Si hay más, 2 o 3, entonces ya no es un asunto entre 2 individuos, no es una venganza personal, es algo que muy probablemente está haciéndose mal. Entonces se le toma seriedad al caso. Así que no admitas acusación a no ser que sea respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Y aquí habla de los ancianos, no del público en general en la iglesia. Así que si vienen 2 o 3 y lo acusan y no hay un cambio en el comportamiento como esperamos que suceda y sigue comportándose indebidamente, tiene que ser reprendido en público. Y quisiera que viéramos en el original lo que implica reprender, ya que muchos andan reprendiendo al diablo, ¿verdad? Reprender, aquí la palabra elechko, que se traduce como reprobar, disciplinar o exponer. Según el diccionario Helps, dice, es exponer a alguien, convencer con evidencia sólida y contundente. Entonces, fíjate, cuando un anciano insiste en pecar, se le reprende públicamente. Si tú hablas nada más de exponerlo implica que va a salir al público, ¿verdad? Así que no podría decir exponerlo públicamente porque como que ya es redundante. Así que tiene que ver con convencer con evidencia sólida y contundente. Ahora, es posible que el anciano siga persistiendo en pecar, pero la evidencia sólida y contundente, al ser pública, es porque se va a demostrar a toda la congregación, con evidencias y argumentos, que lo que este anciano está haciendo es malo, es incorrecto. Así que no se trata simplemente de humillarlo, ¿verdad? No es el enfoque avergonzarlo, sino que toda la congregación vea qué es lo correcto y que este individuo está haciéndolo incorrectamente. El beneficio es para toda la congregación y la esperanza es que el anciano recapacite su actitud. Entonces no se trata de que este hizo algo, no les puedo decir, pero ya no hablen con él. No, como lamentablemente sucede en muchas partes. No, este es el asunto. Esto es lo que está mal hecho, esto es lo que debiera de hacerse. Y obviamente tiene que ser con respaldo bíblico. Y por eso, públicamente, todos le decimos, estás mal, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué debería de pasar si el anciano realmente es creyente? Bueno, ante la tal presentación contundente de evidencia ante todos, tendría que haber un cambio. Así que el enfoque no es avergonzarlo, humillarlo o darle una lección para que no vuelva a hacerlo. No, es exponer la verdad pública y hacerle ver su error. Es la última esperanza. Si no hace caso, será expulsado. ¿Ok? Ahora imagínate qué difícil llegar a ese punto, ¿no? ¿En qué condición tienes a un anciano de la iglesia que supuestamente se encarga de pastorearlos a todos, que tiene que estar más avanzado en cuanto a conocimiento de la Escritura,
y luego se pone necio porque no quiere reconocer algo. Es posible, porque Pablo ya ha dicho que se puede presentar el caso. Pero tendríamos que asegurarnos que realmente es un problema que deba tratarse en público porque ya hubo 2 o más testigos que aseguran el comportamiento indebido. Así que vemos aquí nuevamente, no puede haber prejuicios. Si lo examinamos, y ahorita nos va a decir un poco más adelante cómo, pero tampoco favoritismos, en el sentido de que como es anciano, pues no lo tratamos igual. Pero otro miembro de la iglesia sí. Ahí es donde aplica el no inclinarnos hacia alguien y favorecerlo, porque todos deben ser tratados igual. Pero así como vimos que al hombre se le demanda más en cuanto a la provisión que a la mujer, al anciano se le demanda más que a cualquier otra persona en la iglesia. ¿Me explico? Pero esa idea entonces de que son los ungidos del Señor y nadie les puede decir nada, se derrumba a la luz de estos pasajes. ¿Verdad? Si públicamente le podemos decir que está mal, ¿de dónde sacan la idea de que no toques el ungido porque Dios se enoja? Entonces no aplica, absolutamente no. Y si a una viuda se le ponen requisitos tan explícitos, ¿no debiéramos aplicarlos como mínimo igual a los ancianos, a los pastores? Claro que sí. Y bueno, lamentablemente muchos no pasarían la prueba, ¿verdad? Así que por eso dice el versículo 21, que es el pasaje inicial. Nueva versión internacional. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué tiene que ver aquí la imposición de las manos? Acuérdate que para nombrar a alguien se le imponían las manos. ¿Y de quién estaba hablando? De los ancianos. Así que está diciendo, no nombres a un anciano apresuradamente, porque te haces cómplice de pecados ajenos. Imagínate que quisieran levantarse a alguien como anciano y no nos dedicamos a analizarlo bien el asunto y lo ponemos, hombre, pues se ve buena onda, siempre está aquí, se ve que le echa ganas, órale, le nombramos anciano. Y luego de repente fracasa y salen pecados a la luz y es acusado y tiene que ser reprendido públicamente. Cuando dice aquí, no te hagas cómplice de pecados ajenos, es porque compartes la responsabilidad al poner un individuo que no iba a poder con la responsabilidad. Obviamente no podemos ser infalibles y toda persona que sea nombrada va a poder con el cargo, pero nos tenemos que asegurar en lo que podamos de que realmente es una persona cristiana. Así que el nombramiento de ancianos sin poner las manos a la ligera conlleva una responsabilidad y nos hacemos cómplices de los pecados que llega a cometer por la autoridad que se le otorgó. Por eso yo decía que una persona ignorante con autoridad genera un déspota. Y si la gran mayoría de los líderes son déspotas, son una bola de ignorantes. Y tanto tiene la culpa el indio como el que lo hace compadre. Así que quien lo nombró como pastor o como sea, es cómplice de sus pecados, no se aseguraron que pudiera y tiene responsabilidad en el asunto. ¿Me explico? Y luego dice el versículo 24 y 25, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados. Y aquí habla de investigación. Por eso a un anciano no se le pone las manos a ligeras, sino que tiene que ser investigado. Dice, y algunos, aún antes de que los investigues, ya es evidente su pecado. Dice, mientras que los pecados de otros se descubren después. Y ahí está el factor riesgo, ¿verdad? Vamos a investigar hasta donde podamos. Pero es posible que no se manifieste nada sino hasta después. Entonces tampoco debería espantarnos la idea de que un anciano fracase en su tarea. Porque algunos pecados Dios no los trae a la luz de inmediato. Algunos Dios les toma paciencia y paciencia y paciencia y paciencia hasta que lo saca a la luz. Y al revés dice, de igual manera son evidentes las buenas obras. Y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestará. Entonces quizás no sea muy evidente que alguien está haciendo cosas bien, pero si las está haciendo, no va a pasar desapercibido, se va a manifestar. Entonces de un lado a otro, no debemos preocuparnos mucho por si es visible o no. Tarde o temprano se va a manifestar. Y luego me brinqué el versículo 23 intencionalmente porque dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades.
Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que está hablando, verdad? Está hablando de los ancianos, no les pongas las manos a la ligera, pero también toma vino, no nomás agua porque la panza te duele y traes enfermedades. Investígalos bien, los pecados no se ven bien. Dices, ¿por qué Pablo parece que hace un paréntesis ahí de los ancianos y luego se brinca que debe tomar vino? Encontré algunos comentaristas, entre ellos R.C. Sproul, no sé quién lo conozca, y creo que tiene sentido su comentario en este respecto. Dice, ya que está entre el contexto de los ancianos y en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan que vimos que era muy probable que Himeneo y Alejandro hayan sido ancianos porque enseñaban doctrina incorrecta y estaban desviando la iglesia? Acuérdense que los gnósticos imponían una serie de reglas físicas no bíblicas, como no casarse y no tener contacto con cierta comida. Y sabíamos incluso desde tiempos del Antiguo Testamento que había personas que se abstenían del vino. Así que es muy probable que los gnósticos, los falsos maestros, hayan impuesto también ese requisito de no tomar vino. Y cuando está hablando de los ancianos, Pablo se asegura de que Timoteo no sufra al no querer tomar vino por no ser tropiezo y que empiece a tener complicaciones con su estómago. Así que es muy probable que por eso, dado el contexto de los falsos maestros, seguramente se les estaba prohibiendo tomar vino y Pablo se asegura de que Timoteo no se limite por ese tipo de cosas y que a causa de su estómago tome vino. Y fíjate que le atribuye valor medicinal, ¿verdad? Así que nuestros amigos que aseguran que tomar vino es pecado, tienen un serio problema con este pasaje, ¿verdad? Porque según Pablo aquí, hasta era benéfico para Timoteo. Pero no lo vayas a usar como excusa, que no, pues que mis dolores de estómago y no, ¿verdad? Es un contexto muy distinto. Ahora te puedes ir a la farmacia y tomarte un Pepto-Bismol o algo sin necesidad de acudir al vino, cosa que en aquellos tiempos no era factible. Así que no puede ser usado como excusa, ¿ok? Muy bien, tenía que hacer la aclaración. Entonces, termina con el tema de los ancianos y luego pasa el tema de los amos y esclavos. Y en esta parte, pues prácticamente nos dice lo mismo que nos ha dicho antes. 1 Timoteo 6, 1 al 3. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Entonces, yo menciono aquí a los esclavos y a los amos porque viene siendo recíproco, ¿verdad? Si son hermanos, no puedes decir, no, pues yo soy su jefe y lo trato como quiera. No, porque es tu hermano. Y si yo soy el subordinado, en este caso el esclavo, no puedo tratar a mi jefe como sea, que al cabo que es mi hermano. No, porque es mi amo. Entonces, fíjate que el trato como hermanos no es al extremo de faltarnos al respeto como hermanos, ¿verdad? Porque quizás entre hermanos nos decimos cosas malas más a gusto, ¿verdad? O nomás mis hermanos y yo. Agarras confianza más fácil y sí, es más fácil que les diga sus verdades en su cara que a un amigo. Pero ese de que, no, pues yo soy muy claridoso, queda eliminado del cristianismo. ¿Me explico? No porque seas claridoso en el sentido de que, pues yo digo las cosas como son, eso no implica que el ser honesto al decirlo implica que estás haciendo algo bueno. Si el rol que desempeñabas en tus labores es importante, ¿cuánto no más dentro de la iglesia? ¿Verdad? Así que nos tratamos como hermanos por el amor de hermanos que debe haber entre nosotros, no porque nos podamos decir las cosas en la cara con facilidad. ¿Me explico? Se trata de que seamos hermanos como una familia debe ser, no que los trates como tratas a tu familia, que son cosas muy distintas. Entonces, aún en nosotros podemos aplicarlo en cuanto al trabajo. Si tú tienes un jefe que es cristiano, no hagas como si por ser cristiano te debe de dar chance a todo lo que le pidas. Yo me acuerdo que criticaban mucho a los cristianos en una empresa en la que estuve trabajando, porque siempre querían pedir permisos para lo que sea. Obviamente el jefe de esa empresa, que era mi jefe, también era cristiano. Y él decía, mira, Hernán, tengo mis reservas cuando yo estaba pidiéndole chance que me diera chance perdón, de trabajar con él. Porque iba a ser mi primer trabajo. Me decía, es que mira, Hernán, de una entrada te digo, congresos, eventos, retiros, y eso están prohibidos de entrada.
vienes a trabajar. Se lo digo porque aquí hay varios que cada congreso, cada retiro, cada evento vienen y le piden permiso y se ofenden porque no se los doy, porque dicen que somos cristianos, debieras de dejarme ir. Cuando leemos este pasaje en cuanto a lo Pablo, los amos y los esclavos, dejan claro que el hecho de que sea tu hermano no implica que tiene una obligación en dejarte hacer lo que tú consideres que debes hacer. No implica ese nivel de confianza en el que faltas el respeto. Tiene que permanecer igual. Dice, para que nuestra enseñanza, para que no se hable mal del nombre de Dios y nuestra enseñanza. Así que tenemos que ser sabios, si tienes jefes cristianos, y saber que aunque sea muy importante el evento cristiano al que vas a asistir, sabes que tienes un compromiso de trabajar y no se justifica bajo ninguna forma. Hay más opciones, pues lo pides a cuentas de vacaciones, qué sé yo. Pero no puede simplemente traducirse en un nivel de confianza entre hermanos y tratarse como sea. Entonces, hasta aquí dejamos los requisitos. El próximo domingo vemos en cuanto al amor al dinero, del que Pablo le instruye a Timoteo. Pero recordemos que todos tenemos una responsabilidad en la iglesia en cuanto a mantenernos bíblicos, ¿verdad? Y esa instrucción que se le da a Timoteo, obviamente tiene que ver con alguien que ya tiene la autoridad de mantener a la iglesia en las palabras de Dios. Pero igualmente tenemos la responsabilidad, quizás no en la acción, pero sí en cuanto al cuidado y la protección que debe ser, de asegurarnos que todos estemos haciendo las cosas correctamente. De investigar las cosas. No se trata de que, no, yo creo que este anda haciendo así, deberían de disciplinarlo. No, investiga primero, habla con él, trae testigos, no seas prejuicioso. Es que puso la cara así, ¿y luego? Pues así la tiene. No puedes dejarte llevar por la cara, porque no te saludó, por la actitud que tenía. Esos son prejuicios. Tienes que investigarlo bien. Tienes que asegurarte que realmente hay algo indebido y proceder como se debe. ¿Verdad? Y ten por certeza de que no debes de tener favoritismos. Todos iguales. Todos somos iguales ante Dios. A los que tienen más responsabilidad son más estrictos, es más estricto lo que se espera de ellos. Menos responsabilidad, pues es menos la restricción. Pero no vamos a intercambiarla, ¿verdad? Ser muy severos con los que no tienen la responsabilidad y ser muy ligeros con los que la tienen. Entonces, tenemos la responsabilidad todos juntos. Si los que me escuchan, porque también son muchos, no son de esta congregación, y tienes conocidos así, asegúrate que el liderazgo es bíblico, porque si no, nada de esto lo vas a poder aplicar. Si el liderazgo no es bíblico y tú pretendes poner esto en práctica, te vas a echar a todos encima. Te van a decir que tú quién eres para juzgar, que a poco tu interpretación es la correcta, que mejor deberías ponerte a orar, y es imposible que lo apliques. Esto solo funciona en una iglesia bíblica con liderazgo bíblico. ¿Ok? Muy bien, eso ya es como que las letritas chiquitas para los que no tengan una iglesia bíblica y quieran ponerlo en práctica. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pongámonos en el papel de Pablo y luego en el papel de Timoteo. Pablo tiene un enorme deseo por el bienestar de la iglesia y no puede físicamente hacerlo, así que encomienda a alguien y se esfuerza por hacerle entender a Timoteo lo que debe de hacer. Y ese es un enfoque que nosotros tenemos. Quizás dentro de la misma congregación hay personas que ya tienen esa responsabilidad, pero estoy seguro que a todos nos toca conocer gente de otras congregaciones que tienen problemas serios y que no saben cómo comportarse. Ahí es donde tenemos que tomar el ejemplo de Pablo y aconsejarlos y decirles, esto es lo que debes hacer. Así es como la Biblia enseña que debe proceder. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de conducta. Trátalos a todos igual. Oye, van a ir a hablar con su pastor porque está mal, es mayor que tú, trátalo como padre. ¿Verdad? Nada de que tú eres un hereje. No. Imagínate que esa persona que vas a aplicar o quiere aplicar estos principios, tú eres Pablo y tienes que decirle todo lo que debe de saber para que lo haga correctamente. Y luego al revés. Supongamos que Dios está en el papel de Pablo y nosotros somos Timoteo. Asegurémonos de que cuando corresponda a nosotros, cumplamos estas instrucciones sin prejuicios ni favoritismos. ¿Cómo ven? Vamos a orar, Señor.
queremos pedirte primero que nos concedas la bendición de tener un liderazgo bíblico, que la iglesia pueda estar estructurada de forma bíblica, que todos estemos buscando la verdad revelada en tu Escritura, sabiendo que hay un mensaje en particular que tú has dado por medio de lo que inspiraste. Que no nos olvidemos que la profecía no es de interpretación particular de nadie, sino que es tu palabra. Concédenos tener un liderazgo que sea bíblico y cuya máxima autoridad sea tu Escritura, para que podamos poner en práctica los temas de disciplina, para que podamos tener líderes que son como Pablo dice que debe ser Timoteo, que no son déspotas ni autoritativos, que son un buen ejemplo a seguir en la congregación, que tratan a todos como su familia, que buscan ser ejemplo en todo, de buena conducta, leen las Escrituras, tienen cuidado de sí mismos y de la doctrina que enseñan. Permítenos tener personas en quien podamos confiar para poder acusar a alguien y saber que no seremos marginados por tal acusación. Enséñanos a hacer correctamente el proceso de disciplina al momento de que acusemos, buscar testigos y todo lo que implica. Concédenos no tener prejuicios ni que tengamos liderazgo prejuicioso o que favorezca a algunos mientras que perjudica a otros. Concédenos, en cuanto corresponde a nosotros, no dejarnos llevar por prejuicios ni favoritismos tampoco. No ser condescendentes con nuestros amigos y ser estrictos con los que no conocemos tan de cerca. Concédenos tratar a todos como iguales, no importa la responsabilidad que tenga, pero que podamos apoyar a cada uno según los dones que le ha dado para que cumpla su tarea de buena gana. Así que, Señor, haznos funcionar como una iglesia bíblica. Tu Escritura dice que tú eres quien hace que el cuerpo crezca y que sea edificado. Úsanos, usa nuestros dones, nuestros talentos y sobre todo, danos madurez para poder aplicar la Escritura como enseñas. De antemano, Señor, confiando en que así vas a hacer con nosotros, te damos la gloria y la honra. Gracias. Amén.